El sol de la mañana en Kepler 4482 se brillaba naranja a través de las nubes de polvo, proyectando largas sombras sobre los edificios derruidos. El sargento Jake Morrison se secó el sudor de la frente y revisó su rifle por tercera vez en 10 minutos. El silencio se sentía extraño. Demasiado silencioso para un lugar que había sido un campo de batalla hacía apenas unas semanas. «Mantén los ojos abiertos», susurró Jake en su comunicador. «Algo no cuadra aquí». Su escuadrón se movía con cuidado entre las ruinas de lo que solía ser un pueblo minero ceteriano. Los edificios alienígenas eran extraños, con paredes curvas que parecían fluir como agua congelada en el tiempo. La mayoría estaban dañados, con agujeros abiertos por armas humanas en los costados. Los cristales rotos de sus ventanas cubrían el suelo como nieve mortal. El mejor amigo de Jake, Danny Rodríguez, se acercó a él. Tenía el arma lista. «Este lugar me da escalofríos», dijo Danny en voz baja. «¿Por qué el mando quería que patrulláramos aquí?» Los zafirianos se marcharon hace días. «Órdenes son órdenes», respondió Jake, pero se preguntaba lo mismo. La guerra casi había terminado. Todos sabían que las conversaciones de paz llevaban semanas en marcha. Entonces, ¿por qué enviar una patrulla a un pueblo vacío? Tras ellos, el cabo Pete Williams y el soldado Sam Carter se dispersaron para cubrir más terreno. Su líder de escuadrón, el sargento Tony Blake, caminaba unos 20 metros más adelante. Blake era conocido por ser duro, quizás demasiado duro. No sentía ningún afecto por los extraterrestres. La patrulla llevaba 2 horas caminando cuando llegaron al centro del pueblo. Una gran fuente se alzaba en el centro, pero ya estaba seca. El agua había dejado de fluir cuando los humanos bombardearon la central eléctrica. Extraños símbolos extraterrestres estaban tallados en los laterales de la fuente, contando historias que Jake jamás entendería. «Esperen», dijo la voz de Blake con un crujido en los auriculares. «Veo movimiento en ese edificio de la izquierda. Podrían ser rezagados». Jake miró hacia donde señalaba Blake. Un edificio de 3 plantas al que le faltaba casi toda la fachada. Podía ver dentro metal retorcido y muebles rotos. Si había zapiranos escondidos allí, estaban atrapados. «Podrían ser civiles», dijo Jake por el comunicador. «Podrían ser soldados», respondió Blake. «Williams, Carter, rodeen la parte de atrás. Rodríguez, Morrison conmigo. Entramos rápido y con fuerza». Jake sintió un nudo en el estómago. Algo andaba mal en toda esta situación. El edificio parecía vacío, pero sus instintos le gritaban peligro. Había aprendido a confiar en ellos durante sus 3 años luchando en esta guerra. Avanzaron hacia el edificio en formación estándar. Blake fue primero, seguido de Jake y Danny. Sus botas crujieron sobre cristales rotos y escombros. El aire olía a polvo y a algo más. Algo afilado y metálico que Jake no pudo identificar. Fue entonces cuando el primer rayo de plasma casi le arranca la cabeza. «Emboscada», gritó Blake, escondiéndose tras un trozo de pared rota. Brillantes rayos de energía verde atravesaron el aire a su alrededor. Los zapiranos habían estado esperando. Este no era un pueblo vacío en absoluto. Era una trampa y habían caído en ella. Jake rodó detrás de un vehículo volcado, sintiendo el calor de un rayo de plasma que lo falló por centímetros. El corazón le latía con fuerza en el pecho. ¿De dónde venían los disparos? Los edificios en ruinas ofrecían demasiados escondites. «Cuento al menos 6 tiradores», gritó Danny desde detrás de un trozo de hormigón. «Quizás más». «Más rayos de plasma», respondió. Los alienígenas los tenían inmovilizados. Bien. Jake pudo ver destellos de al menos 3 edificios diferentes. Esto era malo. Realmente malo. Informe Williams Carter. Blake gritó para calmarse. «Estática», le respondió. O los 2 soldados estaban muertos o sus comunicaciones estaban siendo interferidas. De cualquier manera, el escuadrón estaba solo.
Jake miró a su alrededor buscando una mejor posición. Fue entonces cuando vio movimiento en el edificio al que se acercaban. No el movimiento rápido de un soldado, sino algo más lento, más cuidadoso. Enfocó su mira en la puerta rota. Una pequeña figura se movía en las sombras del interior, demasiado pequeña para ser un soldado sapiriano adulto. A Jake se le heló la sangre al darse cuenta de lo que veía. Era un niño. El joven sapiriano tendría quizás 8 años en términos humanos, aunque era difícil saberlo con alienígenas. Tenía la misma piel azul grisácea y grandes ojos oscuros como los sapirianos adultos. Pero era diminuto y estaba claramente asustado. El niño intentaba esconderse tras un trozo de techo caído, pero Jake podía verlo con claridad a través de su mira. El pequeño estaba atrapado en medio del tiroteo. Blake, hay un niño en ese edificio, dijo Jake con calma. Un niño civil. ¿Y qué? La voz de Blake era fría. Sigue siendo un extraterrestre. Otra oleada de fuego de plasma obligó a Jake a agacharse. Cuando volvió a levantar la vista, el niño se había acercado a la puerta rota. Intentaba salir, pero cada vez que se movía, surgían más disparos de los otros edificios. Van a darle al niño, dijo Jake. Está justo en la línea de fuego. Bien, respondió Blake. Un extraterrestre menos del que preocuparse después. Jake miró a su líder de escuadrón con incredulidad. Blake estaba dispuesto a dejar morir a un niño, tal vez incluso lo deseaba. La idea le revolvió el estómago a Jake. El niño volvió a moverse, y esta vez Jake vio su rostro con claridad. El pequeño alienígena lloraba. Sus grandes ojos se llenaban de terror mientras los rayos de plasma volaban sobre su cabeza. No entendía qué estaba pasando. Solo quería alejarse de los ruidos aterradores y las luces brillantes. Jake tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Blake, voy a por el niño. Negativo. Quédate en posición. Es solo un niño. No está armado. Dije, negativo, Morrison. Es una orden. Jake miró al aterrorizado niño alienígena y luego a Blake. A veces las órdenes son erróneas. Antes de que Blake pudiera responder, Jake se movió. Salió corriendo de su escondite hacia el edificio donde se escondía el niño. Los rayos de plasma comenzaron a rastrearlo de inmediato. Los soldados sapiranos lo habían visto salir de su escondite. Morrison, regresa, gritó Blake. Jake lo ignoró. Llegó al edificio justo cuando el niño intentaba correr hacia la puerta. El pequeño alienígena vio al soldado humano paralizado de terror. Por un momento, se miraron fijamente. Fue entonces cuando Jake escuchó la voz de Blake a sus espaldas, fría y mortal. ¿Sabes qué, Morrison? Si quieres salvar a ese alienígena con tantas ganas, puedes ser su escudo humano. Jake se giró y vio a Blake apuntando con su rifle directamente al niño. El rostro del líder del escuadrón estaba deformado por el odio y algo peor. Iba a dispararle a un niño desarmado y obligaría a Jake a mirar. No, dijo Jake, interponiéndose entre Blake y el niño. Hazte a un lado, Morrison. Es una orden directa. Jake miró a Blake a los ojos y no vio rastro de humanidad en ellos. La guerra le había arrebatado algo importante al líder del escuadrón, algo que jamás podría recuperar. No dejaré que lastimes a un niño, dijo Jake en voz baja. Fue entonces cuando los soldados sapirianos abrieron fuego con todas sus fuerzas. Los rayos de plasma vinieron de 3 direcciones a la vez, iluminando el edificio en ruinas como un rayo verde. Jake tuvo quizás 2 segundos para reaccionar. Podía ponerse a cubierto y salvarse, o podía hacer otra cosa. Eligió otra cosa. Jake se abalanzó sobre el niño alienígena justo cuando los rayos de energía atravesaron el espacio donde habían estado. El plasma le impactó la espalda y los brazos como fuego líquido. Un dolor explotó por todo su cuerpo mientras su armadura se derretía y su piel ardía. Gritó, pero se aferró al pequeño alienígena, cubriéndolo con su propio cuerpo.
Más rayos lo alcanzaron. Su visión se volvió blanca de agonía. Podía oler su propia carne ardiendo, pero no la soltó. El niño estaba a salvo debajo de él. Eso era todo lo que importaba ahora. Lo último que Jake recordaba antes de que la oscuridad lo envolviera era la sensación de pequeñas manos alienígenas aferrándose a su uniforme y una voz que decía palabras que no podía entender, pero que de alguna manera sabía que significaban gracias. Jake despertó 3 días después en la cama de un hospital militar. Lo primero que sintió fue dolor. Le cubría la espalda y los brazos como una manta de fuego. Lo segundo que notó fue el olor a medicamentos y productos de limpieza. Lo tercero fue el sonido de las máquinas pitando a su alrededor. «Estás despierto», dijo una voz en voz baja. Jake giró la cabeza, haciendo una mueca de dolor al sentir el movimiento tirando de su piel quemada. Una enfermera con uniforme militar estaba junto a su cama, revisando una de las máquinas. Tenía ojos amables y una sonrisa dulce. «¿Cuánto tiempo?». La voz de Jake salió como un susurro. Sentía la garganta como papel de lija. 3 días. Estabas bastante mal cuando te trajeron. Quemaduras en más del 30% de tu cuerpo. Tienes suerte de estar vivo. Jake cerró los ojos y recordó al niño alienígena. El fuego de plasma. La mirada fría de Blake. El niño. ¿Está bien el niño? La enfermera parecía confundida. Niño. El niño alienígena. El que protegí. ¿Sobrevivió? La expresión de la enfermera cambió. Su sonrisa desapareció. No sé nada de eso. Solo sé que te encontraron inconsciente en las ruinas. El resto de tu escuadrón informó que desobedeciste órdenes y te lastimaste. Jake sintió algo frío en el estómago. ¿Qué quieres decir? El informe oficial dice que rompiste la formación durante el combate y pusiste en riesgo a ti y a tu unidad. Tu líder de escuadrón presentó cargos contra ti. Antes de que Jake pudiera hacer más preguntas, la puerta se abrió. La capitana Lisa Carter entró. Su rostro serio. Era la oficial al mando de Jake y él siempre la había respetado. Ahora parecía que llevaba el peso del mundo sobre sus hombros. Hola Jake. ¿Cómo te sientes? Como si me hubiera atropellado un camión hecho de un rayo. Capitán. ¿Qué pasa? La enfermera dijo que Blake presentó cargos. El capitán Carter acercó una silla a su cama y se sentó. Es complicado, Jake. Muy complicado. Dime qué pasó realmente ahí fuera. Jake le contó todo sobre la emboscada, el niño atrapado, la orden de Blake de usarlo como escudo humano y su decisión de proteger al extraterrestre. La capitana Carter escuchó sin interrumpir, con el rostro cada vez más preocupado. Eso no es lo que Blake informó, dijo cuando Jake terminó. ¿Qué dijo? Dice que te volviste loco durante el tiroteo. Dice, empezaste a hablar contigo mismo sobre enemigos imaginarios y luego te topaste con fuego enemigo sin motivo alguno. Afirma que no había ningún niño, ni orden de herir a civiles, solo que tú sufrías una especie de crisis nerviosa. Jake miró al techo. Miente. Lo sé. Williams y Carter sobrevivieron a la emboscada. Están respaldando la historia de Blake, pero puedo verlo en sus ojos. Le tienen miedo. El problema es que, sin pruebas, es tu palabra contra la de otros 3 soldados. ¿Y las cámaras del casco? El rostro de la capitana Carter se puso aún más serio. Blake dice que todas las cámaras fallaron durante el combate. Muy conveniente. Pero Jake, hay algo más. Algo más grande. Metió la mano en su chaqueta y sacó un pequeño dispositivo. Es un comunicador seguro. Recibí un mensaje por vía diplomática hace 2 días. Es del gobierno sapiriano. El corazón de Jake empezó a latir más rápido. ¿Qué dijeron? Nos dieron las gracias. Específicamente, agradecieron al soldado humano que salvó a uno de sus hijos durante la batalla. ¿Saben lo que hiciste, Jake? Tienen sus propias grabaciones del incidente. Por primera vez en días, Jake sintió esperanza. Entonces, puedo demostrar que digo la verdad. Quizás.
Pero no es tan sencillo. La guerra terminó ayer. El tratado de paz se firmó mientras estabas inconsciente. Ambas partes acordaron dejar atrás sus diferencias y seguir adelante. Sacar a relucir crímenes de guerra ahora, incluso para limpiar tu nombre, podría perjudicar el proceso de paz. Jake sintió que la esperanza se desvanecía. Así que se supone que debo asumir la culpa por salvar la vida de un niño. El ejército lo llama tribunal militar. Se te acusa de desobedecer órdenes, abandonar tu puesto y poner en peligro a tu unidad. Si te declaran culpable, podrías enfrentarte a 10 años de prisión. Jake cerró los ojos. El dolor de sus quemaduras parecía insignificante comparado con esta noticia. Había hecho lo correcto y ahora iba a ser castigado por ello. Hay más. El capitán Carter continuó. La historia está empezando a filtrarse. Alguien habló con los medios. La mitad de la gente de la Tierra te llama traidor que ayudó al enemigo. La otra mitad te llama héroe que salvó a un niño inocente. Los altos mandos militares no están contentos con nada de esto. Durante las siguientes semanas, mientras Jake sanaba lentamente, la historia se hizo más conocida. Los equipos de noticias se reunieron frente al hospital. Los manifestantes portaron carteles que lo apoyaban y lo condenaban. Algunos decían Trader Morrison, mientras que otros decían héroe de la humanidad. La atención puso aún más nerviosos a los militares. Danny Rodríguez visitaba a Jake todos los días. Su mejor amigo parecía cansado y preocupado. Esto es una locura, Jake. Todos hablan de lo que hiciste. Algunos piensan que deberías recibir una medalla. Otros quieren que te disparen por traición. ¿Qué opinas, Danny? Danny guardó silencio un largo rato. Creo que hiciste lo que creías correcto. También creo que Blake es un pedazo de basura que le habría disparado a ese chico sin pestañear. Pero también creo que todo este lío es más grande que cualquiera de nosotros. La fisioterapia de Jake fue dolorosa y lenta. Las quemaduras de plasma se habían arraigado profundamente en su tejido muscular. El médico dijo que tendría cicatrices para el resto de su vida. Algunos días, cuando el dolor era intenso, se preguntaba si había tomado la decisión correcta. Entonces recordaría el terror en los ojos del niño alienígena y sabría que lo volvería a hacer. El capitán Carter le puso al día sobre su caso. El tribunal militar estaba programado para comenzar en 2 semanas. La fiscalía tenía 3 testigos y el informe de Blake. La defensa tenía la palabra de Jake y mucha simpatía pública, pero eso podría no ser suficiente. Los zafirianos han estado preguntando por ti. Ella se lo dijo durante una visita. ¿Qué quieres decir? Por la vía diplomática. Quieren saber sobre tu condición y los cargos en tu contra. Es inusual que muestren interés en soldados humanos individuales. Jake pensó en esto. Tal vez realmente entiendan lo que pasó. Tal vez. Pero nuestro gobierno no quiere complicar las conversaciones de paz involucrando a extraterrestres en un juicio militar humano. Mantienen a los zafirianos a distancia. Lo peor no fue el dolor ni los problemas legales. Fue la duda que se coló en la mente de Jake durante las largas noches en el hospital. ¿Realmente había hecho lo correcto? 3 de sus compañeros soldados decían que estaba loco. Los militares lo trataban como a un criminal. A veces se preguntaba si todos los demás tenían razón y él no. Entonces recordaba la sensación de unas manitas aferrándose a su uniforme y las palabras alienígenas susurradas que parecían gratitud. Lo que fuera que le hubiera pasado, ese niño estaba vivo gracias a su decisión. Eso tenía que contar para algo. El día antes de que Jake recibiera el alta hospitalaria, ocurrió algo inesperado. La capitana Carter entró corriendo en su habitación con expresión de asombro. Jake, tienes que ver esto. Pon las noticias. Tomó el control remoto y encendió el televisor de pared. Una presentadora de noticias hablaba con entusiasmo sobre una noticia de última hora. En la pantalla se veía un video de una nave espacial sapiriana acercándose a las estaciones orbitales de la Tierra. Esto no tiene precedentes, decía la presentadora.
Por primera vez desde el comienzo de la guerra, una nave diplomática sapiriana solicita permiso para aterrizar en la Tierra. Según nos dicen, han solicitado específicamente reunirse con oficiales militares para hablar del caso Morrison. Jake miró la pantalla con incredulidad. Al parecer, vienen aquí. Así que la nave contiene a una diplomática sahariana de alto rango y a su hijo. El mismo hijo, Jake. El que salvaste. Por primera vez en semanas, Jake sonrió a pesar del dolor. Tal vez, solo tal vez, la verdad finalmente saldría a la luz. La madre alienígena venía a la Tierra y tenía algo que decir sobre lo sucedido en ese pueblo en ruinas. La verdadera lucha apenas comenzaba. La sala del tribunal estaba repleta de periodistas, oficiales militares y curiosos. Jake se sentó a la mesa del acusado con su uniforme de gala, la tela rígida contra sus quemaduras aún en proceso de curación. Su abogada, la mayor Kate Phillips, revolvía los papeles con nerviosismo. Ayer le había dicho a Jake que sus posibilidades no pintaban bien. Todos de pie para el honorable juez, coronel Raymond Hayes, anunció el faraón. Todos se pusieron de pie al entrar el juez. El coronel Hayes era conocido por su firmeza pero justicia. Miró la abarrotada sala del tribunal con desaprobación. Esto es un alguacil de tribunal militar, no un circo, dijo con firmeza. Ordenaré o desalojaré la sala. ¿Entendido? La multitud se quedó en silencio. Jake sintió sudor en las palmas de las manos al volver a sentarse. En unos minutos, la fiscalía comenzaría su caso en su contra. Blake testificaría que Jake había perdido la razón durante el combate. Williams y Carter lo respaldarían. Sin las grabaciones extraterrestres, serían 3 soldados contra 1. La fiscalía puede comenzar su alegato preliminar, dijo el juez Hayes. El mayor Robert Stone defendió a la fiscalía. Era un abogado militar de carrera con reputación de ganar casos difíciles. Su señoría, este caso trata sobre disciplina, deber y la cadena de mando. El sargento Morrison abandonó su puesto, desobedeció órdenes directas y puso en riesgo a toda su unidad debido a una alucinación inducida por el combate. Jake apretó los puños bajo la mesa. Escuchar sus acciones descritas de esa manera le revolvió el estómago. Demostraremos que el sargento Morrison sufrió una crisis psicológica durante el combate y creó un escenario imaginario para justificar su comportamiento imprudente. Sus acciones casi lo matan y podrían haber comprometido la misión de su unidad. La mayor Stone continuó durante 10 minutos más, describiendo a Jake como un soldado inestable incapaz de soportar el estrés de la guerra. Al terminar, la abogada de Jake defendió a la defensa. Su señoría, este caso se trata de valentía, compasión y hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. El sargento Morrison salvó la vida de un niño inocente y ahora está siendo castigado por ello. Habló del ejemplar historial de servicio de Jake y de su reputación de tomar buenas decisiones bajo presión. Pero Jake se dio cuenta de que los jueces no estaban convencidos. Sin pruebas, todo parecía una defensa desesperada. La fiscalía llama al sargento Tony Blake al estrado. La mayor Stone anunció. Blake se dirigió al estrado de testigos con confianza. Estaba bien afeitado y perfectamente arreglado. El soldado profesional. Levantó la mano derecha y juró decir la verdad. Jake observó a su antiguo líder de escuadrón y sintió náuseas. Blake iba a mentir bajo juramento y no había nada que Jake pudiera hacer para detenerlo. Sargento Blake, por favor, cuente al tribunal lo que sucedió durante la patrulla en Kepler para Bowie. El relato de Blake fue fluido y detallado. Según él, la patrulla había sido rutinaria hasta que cayeron en una emboscada. Durante el tiroteo, Morrison empezó a hablar consigo mismo y a actuar de forma extraña. Luego, sin previo aviso, corrió directamente hacia el fuego enemigo mientras gritaba que protegía a alguien que no estaba allí. En su opinión profesional, ¿qué causó el comportamiento del sargento Morrison? Estrés de combate, señor. Algunos soldados simplemente no soportan la presión.
Morrison estalló y casi nos mata a todos. La abogada de Jake intentó desmentir la versión de Blake durante el contrainterrogatorio, pero se mantuvo firme en sus mentiras. Cuando ella le preguntó sobre la grabación faltante de la cámara del casco, Blake explicó que las armas de plasma a veces interferían con los equipos electrónicos. Williams y Carter testificaron a continuación, ambos repitiendo la versión de Blake. Parecían incómodos en el estrado, evitando el contacto visual con Jake, pero se mantuvieron fieles a su versión. Jake podía ver el miedo en sus ojos. Tenían más miedo de Blake que de mentir en el tribunal. A la hora del almuerzo, la defensa de Jake parecía desesperada. La fiscalía había pintado una imagen clara de un soldado que había perdido la cabeza bajo presión. La abogada de Jake hizo todo lo posible, pero sin pruebas que contradijeran a los testigos. Su argumento sonaba débil. La defensa llamó al sargento Jake Morrison al estrado, anunció el mayor Phillips después del almuerzo. Jake caminó hacia la silla de testigos con piernas temblorosas. Las quemaduras aún le dolían al moverse, y el estrés del juicio lo empeoraba todo. Juró decir la verdad y miró hacia la sala abarrotada. Sargento Morrison, por favor, cuente al tribunal con sus propias palabras lo que sucedió durante la patrulla. Jake contó su historia sobre la emboscada, el niño atrapado, la orden de Blake de usar al niño como escudo humano y su decisión de proteger al extraterrestre. Habló con claridad y calma, intentando que los jueces entendieran que había tomado una decisión consciente, no que había sufrido una crisis nerviosa. ¿Por qué desobedeció la orden de su jefe de escuadrón? Porque estaba mal, señor. La orden era usar a un niño aterrorizado como escudo humano. No podía hacer eso. Ninguna persona decente podría hacer eso. Durante el contrainterrogatorio, el mayor Stone intentó presentar a Jake como inestable y poco fiable. Le preguntó sobre el estrés del combate, incidentes previos y el estado mental de Jake durante la batalla. Pero Jake se mantuvo firme en su versión. No es posible, sargento Morrison, que el estrés del combate le hiciera imaginar cosas que no existían. No, señor. Sé lo que vi. Sé lo que hice y lo volvería a hacer. La fiscalía concluyó su alegato y la abogada de Jake comenzó la defensa. Llamó a testigos que testificaron sobre el buen juicio y la moral de Jake. Presentó pruebas de su excelente historial de servicio y su reputación entre los soldados. Pero no fue suficiente. Jake lo vio en los rostros de los jueces. Creyeron la versión de Blake. Fue entonces cuando ocurrió el milagro. Se desató una conmoción al fondo de la sala. La gente susurraba y señalaba hacia las puertas. El juez Hayes golpeó su mazo para pedir orden, pero el ruido siguió creciendo. ¿Qué significa esta interrupción?, preguntó el juez. Las puertas de la sala se abrieron y entró un oficial del tribunal con aspecto nervioso. Su señoría, nos encontramos ante una situación inusual. Hay visitantes diplomáticos que insisten en dirigirse a la corte. Este es un procedimiento militar a puerta cerrada. No se permiten visitas. Señor, es la delegación sapiriana y dicen tener pruebas relevantes para este caso. La sala estalló en murmullos de asombro. El juez Hayes golpeó su martillo repetidamente. Orden. Orden en mi sala. Las puertas se abrieron de par en par y el corazón de Jake casi se detuvo. Una mujer sapiriana alta entró en la sala, vestida con una elegante túnica que la identificaba como de alto rango. A su lado caminaba una figura más pequeña que hizo que los ojos de Jake se llenaran de lágrimas. Era la niña, la misma niña alienígena que había protegido con su propio cuerpo. La mujer sapiriana miró alrededor de la sala con grandes ojos inteligentes. Cuando su mirada se encontró con Jake, asintió levemente en señal de reconocimiento. La niña permaneció a su lado, pero siguió mirándolo con lo que parecía gratitud. Su señoría, continuó el oficial de la corte. Esta es Katara, una representante diplomática del gobierno sapiriano, y su hijo, Belik. Ha solicitado permiso para dirigirse a tribunal sobre los cargos contra el sargento Morrison.
La sala estaba en un silencio sepulcral. Todos miraban fijamente a los dos extraterrestres de pie cerca del estrado del juez. Esto nunca había sucedido en la historia militar. El juez Hayes parecía un hombre al que le acababan de pedir que resolviera un rompecabezas imposible. Esto es muy irregular. Este tribunal no tiene disposiciones para testigos extraterrestres. Katara dio un paso al frente y habló en un inglés con acento pero claro. Su señoría, he viajado desde muy lejos para decir la verdad sobre este soldado humano. Salvó la vida de mi hijo. Los cargos en su contra son falsos. El mayor Stone se puso de pie de un salto. Protesto. Este testigo no tiene legitimidad en un tribunal militar humano. Su señoría, dijo rápidamente el abogado de Jake. Bajo el reciente tratado de paz, ambos gobiernos acordaron respetar el testimonio del otro en asuntos que involucran a ambas especies. Este caso involucra directamente a ciudadanos sapirianos. El juez pareció atónito. Pidió un receso para investigar las implicaciones legales. Durante el receso, Jake miró al otro lado de la sala a la madre y al niño extraterrestres que habían venido desde tan lejos para ayudarlo. Kater captó su mirada y pronunció una palabra en inglés. Familia. Jake no entendió lo que ella quiso decir entonces. Pero aprendería que en la cultura sapiriana, cuando alguien salva la vida de tu hijo, se convierte en parte de tu familia para siempre. Katara no había venido solo a testificar. Había venido a reclamar a Jake como suyo. La verdadera sorpresa estaba por llegar. Tras 2 horas de investigación legal y acaloradas discusiones, el juez Hayes regresó a la sala. Su rostro reflejaba la tensión de lidiar con una situación que ningún juez militar había enfrentado antes. Tras una cuidadosa consideración de las disposiciones del Tratado de Paz, este tribunal permitirá que el testigo safiriano testifique. Sin embargo, este testimonio se limitará únicamente a observaciones fácticas. Katara caminó hacia el estrado con dignidad. Era más alta que la mayoría de los humanos, con la piel azul grisácea y los grandes ojos oscuros típicos de su especie. Cuando habló, su voz transmitía una autoridad que inspiraba respeto. Soy Katara, de la clase diplomática. Madre de Belik, juro por la luz sagrada de nuestro mundo natal decir solo la verdad. El abogado de Jake se puso de pie. Por favor, dígale al tribunal lo que sucedió en Kepler 442c hace 3 meses. Katar. El testimonio fue claro y detallado. Explicó que Belik se había separado del grupo de evacuación durante el ataque humano. El niño se había refugiado y se había destetado en un edificio dañado, demasiado asustado para moverse cuando comenzó el tiroteo. Observé a través de nuestro equipo de vigilancia cómo sus soldados se acercaban al edificio donde se escondía mi hijo. Vi comenzar la emboscada. Vi a este soldado humano. Señaló a Jake. Fíjense en mi hijo e intenten advertir a su líder sobre el peligro para un civil. La sala del tribunal quedó en completo silencio. Todos estaban pendientes de sus palabras. Vi a su líder de escuadrón ordenarle que usara a mi hijo como protección del fuego enemigo. Vi a este soldado humano rechazar esa orden incluso cuando lo amenazaron con un castigo. El mayor Stone se opuso varias veces, pero el juez Hayes lo desestimó. El testimonio era demasiado importante para interrumpirlo. ¿Qué observaron después?, preguntó el abogado de Jake. Vi a Jake Morrison arrojarse sobre mi hijo cuando dispararon las armas de energía. Sufrió quemaduras que deberían haberlo matado para proteger a un joven alienígena que nunca había conocido. En mi cultura, esto se llama Actamore, el sacrificio voluntario por una vida inocente. Katara continuó su testimonio para otra hora, describiendo las acciones de Jake en detalle. Tenía grabaciones del equipo de vigilancia sapiriano que lo mostraban todo. La evidencia era abrumadora e innegable. Cuando la mayor Stone intentó interrogarla, Katara se mantuvo tranquila y coherente. Su historia nunca cambió y su dignidad nunca flaqueó. Para cuando terminó, todos en la sala sabían la verdad. El joven Belik no fue llamado a declarar debido a su edad,
pero su presencia lo decía todo. Cada vez que alguien cuestionaba las acciones de Jake, Belik se acercaba al soldado humano, mostrando una confianza que trascendía las barreras de las especies. El alguacil fue suspendido mientras se resolvían las implicaciones legales. Durante este tiempo, Katara y Belik se alojaron en las habitaciones de invitados de la base militar. A Jake se le permitió reunirse con ellos bajo supervisión. Su primera conversación fue incómoda pero conmovedora. Jake se sentó frente a Katara en una pequeña sala de reuniones mientras Belik jugaba tranquilamente en un rincón con unos juguetes humanos que había traído el capitán Carter. ¿Por qué has venido?, preguntó Jake. Tu gobierno podría haber enviado las grabaciones. Katar consideró la pregunta detenidamente. En tu idioma, no hay una palabra exacta para lo que hiciste. En nuestra cultura, cuando alguien salva la vida del hijo de otro mediante un sacrificio personal, se convierte en Ketabel, un miembro de la familia. Ahora eres parte de nuestra familia, lo entiendas o no. Jake luchó por procesarlo. No lo entiendo. Simplemente hice lo que me pareció correcto. Precisamente por eso eres Kill. Elegiste proteger a los inocentes incluso cuando tu propia gente te dijo que no lo hicieras. Esta decisión define quién eres como persona. Durante los días siguientes, Jake pasó más tiempo con Ketra y Belik. La madre alienígena le enseñó palabras básicas en el idioma sapiriano mientras él la ayudaba a comprender las costumbres y el pensamiento humanos. Tu especie me confunde a veces, dijo Kater durante una de sus conversaciones. Hay individuos como Blake que dañarían a niños por conveniencia, pero también hay individuos como tú que morirían para proteger a esos mismos niños. ¿Cómo puede la misma especie contener tipos de personas tan diferentes? Jake pensó en esto. Supongo que eso es lo que nos hace humanos. Podemos elegir quienes queremos ser. Algunas personas eligen ser egoísta. Otros eligen ser mejores. Elección. Katar repitió la palabra con cuidado. Sí, empiezo a entender. Tu especie valora la elección individual por encima de la armonía del grupo. Esto puede crear tanto un gran mal como un gran bien. Felix se estaba acostumbrando poco a poco a estar rodeada de humanos. Al principio, la niña se mantenía muy cerca de Katura y observaba a Jake con nerviosismo. Pero con el paso de los días, Felix empezó a confiar en él. El gran avance llegó cuando Jake le enseñó a Belik a jugar a un sencillo juego de cartas para humanos. La niña te recuerda, dijo Kate, viendo a su cría reírse de los torpes intentos de Jake por explicar las reglas. Belik tenía pesadillas antes de que llegáramos aquí. Sueños sobre el fuego y los ruidos fuertes, pero desde que te volvió a ver, las pesadillas han cesado. Dani Rodríguez al principio desconfió de los extraterrestres. No confío en ellos, Jake. ¿Cómo sabemos que esto no es una especie de truco? Pero después de pasar tiempo con Katara y Belik, incluso Dani empezó a cambiar de opinión. A esa niña le gustas mucho, admitió. Y la madre no es lo que esperaba. Tiene más honor que Blake. Eso es seguro. El capitán Carter también llegó a respetar a Katara. Es impresionante, le dijo el capitán a Jake en privado. Inteligente, digno y completamente dedicado a lograr que usted sea absuelto de estos cargos. Nunca he visto nada igual. La situación jurídica seguía siendo complicada. La fiscalía intentaba desestimar el testimonio de Kitar por motivos técnicos, mientras que la defensa argumentaba que el tratado de paz exigía el reconocimiento de pruebas extranjeras. El caso había llamado la atención de los más altos niveles de ambos gobiernos. Durante una de sus conversaciones, Kate explicó más sobre la cultura sapiriana. Valoramos lo que llamáis coraje protector por encima de todas las demás virtudes. Una persona que arriesga su propia vida para proteger a los inocentes se considera el tipo más elevado de individuo en nuestra sociedad. Pero no soy Sapirian, señaló Jake. No, pero demostraste coraje protector cuando más importaba. Eso te hace digno de respeto independientemente de tu especie. Jake se enteró de que Katara ocupaba una posición importante en la sociedad sapiriana. Ella no era una ciudadana cualquiera,
sino un miembro de su consejo diplomático. Su decisión de venir a la Tierra y testificar a favor de Jake había provocado una importante discusión entre ella. Propia gente. Muchos apirianos todavía no confían en los humanos, explicó. La guerra dejó profundas heridas en ambos bandos, pero vuestras acciones demuestran que los humanos son capaces de crecer y tomar decisiones morales. Esto da esperanza para una paz real entre nuestros pueblos. A medida que pasaban los días, Jake comenzó a comprender las implicaciones más amplias de lo que estaba sucediendo. Ya no se trataba solo de su mariscal de la corte. Se trataba de si dos especies podrían aprender a confiar y respetarse mutuamente a pesar de sus diferencias. La aceptación gradual de Belix hacia Jake y otros humanos se convirtió en un símbolo poderoso. Si un niño que había sido traumatizado por armas humanas podía aprender a confiar nuevamente, tal vez había esperanza para ambas especies. El punto de inflexión llegó cuando Belix tuvo una pesadilla una noche. El niño se despertó gritando sobre el fuego y los ruidos fuertes. Cuando el capitán Carter y el personal médico de la base no pudieron calmar a Belix, Katara pidió que llevaran a Jake a la habitación de invitados. Jake se sentó al lado del niño aterrorizado y habló en voz baja con las pocas palabras sepirianas que había aprendido. Lentamente, Belix se calmó y finalmente se quedó dormido, sosteniendo la mano de Jake. Cuando Belix tiene malos sueños, tú eres quien puede hacer que desaparezcan. Jake miró al niño alienígena dormido y sintió que algo se movía dentro de su corazón. Ya no se trataba de deber ni de honor. Se trataba de un amor que cruzaba los límites entre las especies. A la mañana siguiente, se enteró de que su mariscal de la corte se reanudaría en 2 días. El veredicto final estaba llegando y con él una decisión que daría forma al futuro de las relaciones humanas seperianas. La sala del tribunal estaba aún más llena el último día del juicio. Se había corrido la voz. Los testigos alienígenas y los medios de comunicación de todo el mundo querían ver cómo terminaría el caso. Jake se sentó en la mesa del acusado sintiéndose extrañamente tranquilo. Pase lo que pase, sabía que había hecho lo correcto. El juez Sayes entró y llamó al tribunal al orden. Después de revisar todos los testimonios y las pruebas, este tribunal llegó a un veredicto sobre los cargos contra el sargento Jake Morrison. A su lado, el mayor Philip le apretó el hombro y pudo ver a Katara y Belix. Sentado en la galería, el niño le hizo un pequeño saludo con la mano. Sobre el cargo de desobedecer órdenes, comenzó el juez Sayes. Este tribunal declara inocente al acusado. Las pruebas muestran claramente que la orden dada fue ilegal e inmoral. Un murmullo recorrió la sala del tribunal. Jake sintió que el alivio lo invadía, pero el juez no había terminado. Del cargo de abandono de su cargo, este tribunal declara inocente al acusado. El sargento Morrison estaba protegiendo a un civil, lo que es consistente con las reglas militares de enfrentamiento. Los murmullos se hicieron más fuertes. El mayor Stone, el fiscal, parecía haber tragado algo amargo. Del cargo de poner en peligro su unidad, este tribunal declara inocente al acusado. La evidencia muestra que las acciones del sargento Morrison fueron heroicas, no imprudentes. El juez Sayes hizo una pausa y miró directamente a Jake. Sargento Morrison, ha sido absuelto de todos los cargos. Además, este tribunal lo recomienda como elogio por su valentía al proteger vidas inocentes en circunstancias extremas. La sala del tribunal estalló en vítores y aplausos. Jake se sentó pesadamente, apenas creyendo lo que decía. Había oído. Estaba libre. Más que eso, estaba siendo reconocido como un héroe en lugar de un traidor. Pero el juez Sayes no había terminado. Golpeó su mazo pidiendo silencio. Hay otro asunto que este tribunal debe abordar. Sargento Blake, por favor párese. Blake se puso de pie lentamente, con el rostro pálido. Había estado sentado al fondo de la sala del tribunal, probablemente esperando que nadie se diera cuenta de él. El testimonio en este caso ha revelado evidencia de perjurio, conspiración e intento de daño a un civil.
Será puesto bajo custodia en espera de una investigación completa sobre su conducta. La policía militar se dirigió inmediatamente hacia Blake. Mientras se lo llevaban esposado, miró a Jake con puro odio en sus ojos. Pero Jake no sintió ninguna satisfacción por la caída de su ex líder de escuadrón. Simplemente se sentía cansado y listo para que terminara esta pesadilla. Después de que el tribunal fue desestimado, Jake estuvo rodeado de simpatizantes y periodistas. El capitán Carter se abrió paso entre la multitud para llegar hasta él. «Felicitaciones, Jake. Lo hiciste. Todos lo hicimos». Jake respondió, mirando a Carter, que se abría paso entre la multitud. Con Bellick. Cuando la madre alienígena llegó hasta él, hizo algo inesperado. Puso su mano sobre su corazón y lo que Jake había aprendido era un gesto de respeto tradicional sapiriano. «Quebel Jake Morrison», dijo formalmente. «Ahora sois verdaderamente una familia». Bellick abrazó a Jake por la cintura, charlando animadamente en el idioma sapiriano. Jake había aprendido lo suficiente como para comprender que el niño estaba contento con el resultado del juicio. Más tarde ese día, Jake se reunió con el capitán Carter y varios oficiales militares de alto rango en una sala de conferencias privada. El almirante Frank Holland, comandante de la flota, había volado específicamente para esta reunión. «Sargento Morrison», comenzó el almirante. «Su caso ha llamado la atención en los más altos niveles del gobierno. Tanto el liderazgo humano como el seheriano están interesados en prevenir futuros malentendidos entre nuestra especie». Jake asintió pero no dijo nada. No. Estaba seguro de hacia dónde se dirigía esta conversación. «Estamos creando una nueva posición», explicó el capitán Carter. «Enlace cultural entre las fuerzas humanas y seherianas. Alguien que pueda ayudar a ambas partes a entenderse mejor y prevenir el tipo de incidente que casi le cuesta la vida. Carrera. Lo queremos para el trabajo», dijo directamente el almirante Holland. «Tus acciones se han ganado el respeto de ambas especies. Los zafirianos te pidieron específicamente». Jake se sorprendió. «Es un honor, señor, pero solo soy un sargento. No tengo formación diplomática». «¿Tienes algo mejor?», respondió el almirante. «Tienes coraje moral y el respeto de ambas partes. Las habilidades técnicas se pueden aprender». Jake miró alrededor de la habitación y vio los rostros serios de sus oficiales superiores. ¿Qué implicaría este trabajo? Estarías estacionado en la estación Haven, una plataforma espacial neutral que estamos estableciendo junto con los sapiranos. Su trabajo sería facilitar la comunicación entre nuestras especies y ayudar a establecer protocolos para una futura cooperación. El capitán Carter se inclinó hacia adelante. «Jake, esta es una oportunidad de convertir lo que te pasó en algo positivo. Podrías ayudar a garantizar que ningún otro soldado se enfrente a la elección que tú tuviste que tomar». Jake lo pensó detenidamente. Le atraía la idea de trabajar para mejorar las relaciones entre humanos y Sepirans. Quizá su sufrimiento podría prevenir futuros conflictos. «Hay una condición», dijo Jake. «Finalmente, si tomo este trabajo, quiero que Katara y Bellick sean parte del programa. Entienden ambas culturas y ya han demostrado que están dispuestos a trabajar con humanos». El almirante Holland sonrió. Esa solicitud ya ha sido aprobada. De hecho, fue sugerido por el gobierno zafiriano. Están tan ansiosos como nosotros por hacer que este programa funcione. 2 semanas después, Jake se encontraba en un barco de transporte que se dirigía a la estación Haven. Katara y Bellick viajaban con él junto con un pequeño equipo de especialistas humanos y sapirianos que ayudarían a establecer el nuevo programa de intercambio cultural. Danny Rodríguez también se había ofrecido como voluntario para unirse al programa. «Alguien tiene que mantenerte fuera de problemas», le dijo a Jake con una sonrisa. «Además, tengo curiosidad por estos extraterrestres. No todos pueden ser tan raros como pensaba». La estación Haven fue impresionante. Un proyecto de construcción conjunto que mostró tanto la ingeniería humana como el diseño artístico de Sapiran.
Las secciones humanas eran funcionales y eficientes, mientras que las áreas sapirianas fluían con curvas orgánicas e iluminación suave. Las habitaciones de Jake estaban en una sección diseñada para ambas especies con muebles y controles ambientales ajustables, que podría adaptarse a diferentes tipos de cuerpo. Era un símbolo físico de la cooperación que intentaban lograr. Los primeros meses fueron desafiantes. Jake tuvo que aprender no solo el idioma sapiriano, sino también sus costumbres, su forma de pensar y sus valores culturales. Mientras tanto, enseñó a los soldados humanos conceptos sapirianos como el coraje protector y los vínculos familiares que trascendían la biología. Katara se convirtió en su más cercano colaborador y amigo. Tenía el don de explicar conceptos culturales complejos en términos simples que ambas especies pudieran entender. Los humanos piensan con sus corazones individuales, le dijo a un grupo de oficiales sepirianos durante una sesión de entrenamiento. Esto puede hacerlos impredecibles, pero también los hace capaces de tener un gran coraje moral cuando más importa. Belik se convirtió en la mascota no oficial del programa. El joven Seirian ya no tenía miedo de los humanos y disfrutaba enseñándoles juegos infantiles del mundo natal. A cambio, los soldados humanos le enseñaron a Belikers juegos e historias. El momento decisivo llegó 6 meses después de que comenzara el programa. Una patrulla mixta de soldados humanos y sepirianos se encontró con una situación peligrosa en una remota estación minera de asteroides. En lugar de la falta de comunicación y la desconfianza que podrían haber como sucedió antes, los dos grupos trabajaron juntos sin problemas para resolver la crisis. Funcionó, le dijo la capitana Carter a Jake durante su visita a la estación. La formación funcionó. Confiaron el uno en el otro y tuvieron éxito juntos. Jake observó a través de la plataforma de observación cómo los niños humanos y sepirianos jugaban juntos en el área de recreación de la estación. Belik estaba enseñando a un grupo de niños humanos un juego de palmas mientras sus padres observaban y reían juntos. ¿Sabes de lo que me di cuenta? Jake le contó a Katara mientras observaban jugar a los niños. Ese día, cuando protegí a Belik, no solo estaba salvando a un niño. Estaba salvando la posibilidad de amistad entre nuestra especie. Katara asintió pensativamente. En nuestras viejas historias, tenemos un dicho: el corazón que creo que tu gente y la mía tienen más en común de lo que creíamos. Jake sonrió mientras observaba a Belik explicar las reglas del juego a un niño humano confundido. El niño había crecido en el mes desde su llegada a la estación Haven, pero aún así corría hacia Jake cada vez que había truenos o ruidos fuertes de la maquinaria de la estación. A veces, lo más humano que puedes hacer, dijo Jake en voz baja, es negarse a permitir que las diferencias entre especies importen cuando alguien necesita ayuda. Como si escuchara sus palabras, Belik levantó la vista. El juego y saludó a Jake a través de la ventana de observación. Los niños humanos Yao se giraron y saludaron también, con sus rostros brillantes de risa. Jake le devolvió el saludo, sabiendo que, cualesquiera que fueran los desafíos que aguardaban a las relaciones humanas y seerianas, habían construido algo importante aquí. Habían demostrado que el entendimiento y la amistad eran posibles, incluso entre especies que habían sido enemigas. El futuro estaba lleno de posibilidades y comenzó con la simple elección de proteger a quienes necesitaban protección, independientemente de a qué especie pertenecieran.